Uno debe comenzar por lo que tanto le gustó. Yo quisiera recomendarles muy especialmente el último, no me gusta la palabra librito, ni librote en tamaño, sino la bellísima descripción de todas las cosas y de toda la vida de este venezolano muy excepcional que es Isaac Pardo, que ha escrito muchos libros, entre La Tierra de Gracia, pero en donde habla quizás por primera vez de él mismo y de lo que era la Venezuela, no es que él la amaba, pero siempre por la cual trabajó. Se llama A la caída de las hojas, y es una edición de bolsillo. La gente que de verdad que le gustaría leerla podría llevarla aquí. Lo que sucede es que a veces llevarla aquí con un bolsillo que no tiene con qué pagarla, entonces es más difícil. Y también eso me hizo recordar, no sé por qué, me vino a la mente, estábamos, Carlos y yo, en unas tantas elecciones, en la preparación de las elecciones, como estamos ahora, pero mucho más cerquita ya de las elecciones, y por supuesto teníamos que ir cada uno, eran muchos menos los candidatos, pero de todas maneras uno visitaba y uno veía cómo iba el ambiente, y cómo estaban los mitines o mítines, como según le gusta a la gente, y bueno, así fue, y íbamos a casa del doctor Caldera, a casa del doctor Barrio, a casa del doctor, a todo ver cómo estaban las cosas. Vamos a ver el mitin una vez de Prieto, cosa que no significa multitud y ganancia, porque todos los analistas dicen Prieto gana, porque yo recuerdo el último mitin de Prieto, la gente en las ventanas, en todas partes, en el silencio, era una cosa que yo pocas veces, bueno, de aquel entonces había un mitin igual, en Venezuela había menos gente, en Caracas sobre todo. Se hace la elección y hay una elección muy reñida en la cual Acción Democrática tiene unos 30.000 votos menos que el presidente Caldera. Nosotros, por supuesto, tratamos de tener al doctor Caldera en Cámara, al doctor Barrios en Cámara, porque 30.000 votos a un conteo nuestro, que al fin y al cabo un conteo tan poco seguro, 30.000 votos en millones de venezolanos no es nada. Y ya Gonzalo Barrios nos dice a nosotros, mira, si es 30.000 votos, Acción Democrática no puede ganar las elecciones por 30.000 votos. Eso sería engañar al país. Ya él tenía esa idea. En la mañana nosotros teníamos el programa, Carlos y yo, muy temprano, en aquel entonces eran 6 de la mañana, se presenta, estábamos, no me acuerdo con quién, estábamos tratando de ver quién podía llegar, porque iban llegando la gente según iban saliendo los votos. En eso se presenta el doctor Caldera, despeinado, con su secretario extraordinario, Luis Alberto Machado, barbudo, no sé qué. Materialmente, un gesto poco común, que es tan comedido el doctor Caldera, bota el café, se sienta en el programa, casi sin que... Y empieza a decirle, doctor Barrios, no sé qué, usted sabe, con cuentas de pulpero, yo le gané a usted las elecciones. No quiero decir en qué emisora estaba yo, Carlos y yo, y Reinaldito. Y nos dijeron, ese show se acabó. Ustedes están haciendo un desastre, eso no puede ser. Bueno, yo no sé, inclusive si estoy cometiendo una gran indiscreción, pero eso es historia. Sale el doctor Caldera, termina el programa del doctor Caldera, a quien no le gustaba mucho en aquel entonces que él estuviera sentado ahí. Él dice, yo quiero sacar las cuentas y yo gané las elecciones. A la 1 de ese día, el Consejo Supremo Electoral dijo que las elecciones las había ganado Rafael Caldera. Desde ese entonces pues corrió de que el doctor Caldera había ganado las elecciones 2 veces, una en las urnas electorales y otra en ese gran medio de comunicación que es la televisión. Yo creo que lo importante es que ese ejemplo tan extraordinario de Gonzalo Barrios, ese ejemplo tan pulcro de Rafael Caldera, sea modelo en las elecciones que tengamos este año, que sean transparentes, que sean claras,
que el que gane las elecciones, y cuando digo él, es el por qué se usa él, ella o el grupo que gane las elecciones, no haya duda de que haya trampa, que no haya duda que haya votos robados o urnas robadas, que sea transparente. Solamente una política transparente puede llevarnos a una Venezuela quizás transparente y mejor. La experiencia de esta reportera es haber visto muchas elecciones y quisiera ver que estas elecciones fueran tranquilas, en las cuales no creamos que estamos votando por el peor, sino estamos votando nosotros por nuestro propio destino. Como propio destino, escoge un artista, como propio camino, escoge un artista, le sea fácil o difícil, le sea criticado o no, o le sea muy aplaudido. Creo que pocos creadores, artistas, ejecutores de la cultura son como Rolando Peña. Rolando Peña es un mito en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. Y les advierto que no me gusta mucho entrevistarlo, porque primero hay dos cosas que son muy malas, el exceso y la falta. A veces vienen unos invitados y yo no tengo nada de material, pero nada. Me devano los sesos que me quedan porque tampoco el invitado tiene mucho, pero aquí el invitado tiene mucho exceso. Y tengo un material de los mejores críticos, de las mejores revistas, donde realmente se habla con mucho respeto de Rolando Peña. Por supuesto, donde menos respeto se tiene, es como siempre en su país, pero sin embargo que sí, porque tus compañeros respetan tu obra. Pero vamos por el mito, vamos por esas cosas, como dicen cronológicamente. ¿Quién es ese Rolando Peña? ¿Dónde nace? ¿Quién es su mamá? Yo conozco un hermano de él que es Iván Locher, es el único que conocí. Bueno, pero Iván es más famoso que yo. Ni se sabe, no sea tan modesto. Bueno, tiene mejor voz. Es la voz. Bueno, tú tendrás otras mejores cosas. Ya voy a quitar esto para poner mi escultura. Digo mi, porque mientras está en esta mesa es mía, ¿verdad? Por supuesto. Además es de todos los venezolanos. Pero claro, si el arte es para todos los venezolanos, entonces, ¿tú y para el aquí? mundo entero. Yo nací en Caracas, Sofía. Yo nací en Caracas en 1942, un 27 de octubre. Soy escorpión doble. Yo creo que triple. Bueno, mi ascendente supuestamente, según dicen los señores que saben de esto, yo te digo. De eso no sabe nada, no. Pero todo el mundo inventa cosas divinas. Todo el mundo inventa cosas estupendas. Bueno, es la especulación. En el fondo siempre es lo mismo, la seducción. ¿Qué es lo que es un artista? Un artista lo que es un gran seductor. Un gran seductor. Claro. Un artista es una persona que siente la necesidad de comunicar pensamientos, ideas, que por supuesto uno cree que son absolutamente geniales en la mayoría de los casos, y después se da cuenta que es mentira. Bueno, pues, pero al menos ese es el gran momento, cuando se da cuenta que es mentira y sigue haciendo cosas para hacer verdad. Claro, pero entonces hay un problema ahí de fe. ¿Tú fuiste algún niño prodigio? Porque el otro día en París vi yo la exposición de Diego Rivera y vi sus dibujos a los 7, 9 años, Picasso, uno sentía ese amor que después a veces a los 14, 15 años se va, pero que le gustaba. Tú garabateabas cosas, tú hacías cosas, ya tú eras pintor, sí. Sofía, tú sabes que, bueno, te puedo contar muchos cuentos. Cuéntame lo que tú quieras, que para eso estamos. Claro, es entre tú y yo, nadie más nos está oyendo. Esto es un diálogo bellísimo entre dos seres estupendos, trabajadores, que están haciendo cada uno una pequeña historia, y eso es lo lindo. Mira, cuando yo era niño, por ejemplo, yo nunca jugué béisbol. Yo soy un tipo muy raro, muy atípico y muy fastidioso. Yo nunca jugué béisbol, yo no jugué bolas criollas, yo no sé jugar dominó. Ahí estoy felicito. Sí, fíjate lo que yo hacía, yo le pedía a mis padres que me regalaran creyones Prismacolor. ¿Y tú tenías papá y mamá? Sí, claro, cómo no. Y entonces yo dibujaba todo el tiempo con esos colores Prismacolor. Sí. Dibujaba cosas, paisajes y cosas muy extrañas, y sobre todo como objetos. Y otra cosa que ¿En la escuela también? Sí, claro. Y otra cosa que yo siempre pedía eran los mecanos, porque a mí lo que me encantaba en el fondo era armar estructura. Y fíjate que después yo
yo me inicio realmente en el Liceo Andrés Bello con el profesor Eduardo Calcaño, que en paz descanse, en el teatro. Que era música y teatro. No, el de teatro. Eduardo de teatro, sí, ¿verdad? José Antonio era el de música. Siempre los José Antonio están en la música, como José Antonio, nuestro gran amigo. José Antonio Abreu. Abreu, que es un gran señor. Entonces, fíjate qué cosa tan bonita. Yo me inicio en el teatro del Liceo Andrés Bello con este señor, porque yo entro un día al teatro, yo estaba comenzando el primer año de bachillerato, y entro y veo como un ensayo, y eso me entusiasmó mucho, y el señor se me queda viendo y me dice, ¿usted ha hecho teatro? Y le digo, bueno, señor, yo creo que tú has hecho teatro desde la barriga de tu mamá. Claro, yo le digo, pero evidentemente que en la calle, ¿no? Que es más teatro que el de la sobrevivencia de uno. Entonces él me dice, suba porque lo voy a probar. Entonces estaba montando el Don Juan, el convidado de piedra, el Don Juan Tenorio, que para mí es uno de los Don Juanes más lindos que se han escrito en la historia de la humanidad, y no lo escribió un español, lo escribió un ruso, Alejandro Pushkin. Oye, eso es una parte muy malo, pero como yo soy elegante, siempre lo repito, nosotros libros infantiles en ruso no había, de manera que imagínate que yo aprendí a leer en Pushkin. Qué maravilla. Sí. Y ese Don Juan es el que de cierta manera me determina a mí lo que yo voy a hacer después. Porque a partir de ese Don Juan que yo hago en el Liceo Andrés Bello, en el año 1955, ni me acuerdo. ¿Dejaste de pintar en ese momento? Sí y no, porque uno siempre garabateaba, todavía como una necesidad de que la mano te llevaba a garabatear cosas, ¿no? ¿Más por la forma o por el color, o representabas cosas, o revivías lo de Don Juan? Bueno, era un poco como, representaba cosas, pero cosas como muy extrañas, porque los paisajes eran muy raros, eran unos paisajes muy extraños, no era el paisaje ese común de las palmeritas, con la playita y el solcito, no, sino entonces el sol de repente era negro, ¿entiendes? Eran cosas un poco raras, eso me imagino yo creo que esos cuadernos todavía mi santa madre, me los tiene guardados, y algún día yo se los llevaré a un psiquiatra para que los analice, porque desde luego que algo tenía detrás de eso. Y no te olvides que los mecanos era el único juguete que yo pedía, que era para armar estructura. Entonces, para terminarte el cuento, después de esto yo entro en el mundo de la danza a través de Grishka Holguín, ese gran extraordinario maestro, y Sonia Sanoja, y me voy a Nueva York, personaje extraordinario de la historia nuestra, y me voy a Nueva York a estudiar danza y teatro, que es donde conozco a Andy Warhol y a Marisol y a todo ese grupo de Rauschenberg, todo ese grupo de gente extraordinaria con los cuales me inicio en lo que se puede llamar otra manera. No es como fácil. ¿Qué mito te inventaste tú para que te aceptaran? Porque nosotros, aquí yo no voy a hablar como crítico, porque para eso están los grandes escritos que ha hecho los nuestros y gente del exterior, crítica seria, no crítica visceral, donde se analiza la obra de Restaño. Vamos a hablar un poco del personaje, porque la gente quiere conocerte más. Claro, mira, bueno, ¿qué te digo? Yo llego a... ¿Cómo llegas allá? Porque tú, mira, todo el mundo quisiera conocer a Andy Warhol, y todo el mundo hubiera querido conocer a Rauschenberg, y eso no fue tan fácil. ¿Cómo entraste? Sí. Pues? Mira, yo entré de cierta manera, de una forma muy, muy casual, como siempre suceden las cosas extraordinarias de la vida, ¿no? Yo conozco a Marisol, cuando yo llego a Nueva York en el año 1963, yo siempre tenía como una sensación así muy, tú sabes, muy particular de conocer a Marisol Escobar, que por supuesto es una extraordinaria y maravillosa artista, que tú conoces muy bien y que la has expuesto en tu museo. Ella empezó con esto. Claro. Entonces, Marisol, en una especie de pequeño cóctel donde la conozco, me la acerco y empiezo a hablar con ella y le digo que yo soy venezolano, entonces le caí muy bien a Marisol. Pero no por venezolano, porque a ella no le gusta mucho sí, los venezolanos. Yo sé, pero le caí muy bien, y inclusive me lo dijo muy sincera. Tú lo sabes muy bien, que ella es extremadamente, brutalmente sincera. Entonces yo le caí muy bien y me dijo, ¿tú qué tiempo te vas a quedar en Nueva York? Yo le dije, mira, yo vengo en principio por 1 mes y medio, porque estoy siguiendo un curso de danza con Martha Graham. Y ella me dice, bueno, ¿por qué no me llamas? ¿Es verdad? Sí, claro, eso todo es verdad. Entonces ella me dice, ¿por qué no me llamas? ¿Dónde te estás quedando? Y le digo, me estoy quedando en tal sitio. Bueno, entonces me dio su teléfono, cosa que todo el mundo se quedó asombrado, porque ella nunca le da el teléfono. Y además que habló, porque ella no habla. Y me habló. Entonces me dice, llámame la semana que viene, que va a haber una fiesta en un sitio muy importante de un gran amigo mío que se llama Andy Warhol.
Sí, en tiempo fueron muy amigos. Ellos fueron grandes amigos, muy amigos. Entonces yo voy a esta fiesta en la factoría, la primera factoría, la que estaba por la calle 37, que estaba toda cubierta de plateado, que era comiquísimo. Entonces yo voy, conozco a Andy, y a Andy inmediatamente le caí estupendamente bien. Tengo que aclararte que hablaba muy poco inglés en ese tiempo, pero muy poquito. Dice, los artistas no tienen que hablar, Claro. pero yo sí, porque tengo que ir a unos comerciales. Okay. Y decirles que a ustedes no lo crean, que no es de comida, pero es del presupuesto que tengo que gastar en el teléfono. Yo llamo por el Movilnet, por la CanTV, a todos mis hijos todos los días. Que creerán que son unos bebés, no, son médicos, directores de museos, lo que sea, pero yo los llamo. Y hoy día con el Movilnet es facilísimo, porque la CanTV ha mejorado mucho y es un gran medio de comunicación. Y entonces entra Casandra Warhol, que era comunicativo, y entonces... Sí, igual también era un personaje muy extraño, porque él tampoco hablaba. Pero los locos se juntan, tú sabes. Pero claro. Los locos nos juntamos, mejor dicho. Los locos nos juntamos. Yo ya en esa época me vestía de negro. ¿Y cuándo empezaste a vestirte de negro? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, yo en el museo, si yo quiero que llamen a Peña, si yo dijera Peña quizás no lo sabrían. Llámeme al príncipe negro, entonces, bueno. Pero está bien que te vistieras de negro, pero lo de príncipe, eso, ¿de dónde sacaste tú que eres príncipe? Yo te lo voy a explicar ahora, porque también tiene su explicación. Entonces, Warhol inmediatamente le caí muy bien y le dijo a Marisol, ¿y este muchacho quién es? Entonces ya le dije, este muchacho venezolano que acaba de llegar, qué sé yo, a mí me cae muy bien, le dijo Marisol a Warhol. Imagínate que Marisol le caiga que le cayera a alguien bien, eso es era un milagro. insólito, eso es un verdadero milagro en Nueva York. En Nueva York, no, milagro en Nueva York. Vittorio De Sica, el realismo italiano. Entonces, Warhol me invita para unas cosas que él estaba haciendo, yo voy. Y luego, él me dice, ¿tú has actuado? Y yo le digo, sí, cómo no, yo he hecho Dile, no he hecho otra cosa en mi vida. Claro, le dije, no he hecho sino eso, además, en mi vida diaria. Entonces, él se ríe mucho y me dice, yo estoy haciendo unas películas underground. Underground en inglés es como el metro, pues. Sí, debajo, pues. Sí, unas películas que no eran las comerciales. Fuera del sistema. Fuera del sistema. Estaban fuera del sistema. Me dice, ¿a ti te gustaría trabajar de actor en mis películas? Y yo le digo, pero bueno, ¿qué más quisiera yo? ¿Pero por qué? ¿Porque te veía un bicho raro o porque te veía talento? Yo no porque tú sé. marico no eres. Y eso era un medio muy así, tú sabes, ¿no? Bueno, Sofía, yo no sé, no me metas en compromiso, yo no sé si era por bicho raro, bueno, atípico sí, raro no sé, por talento tampoco estoy tan seguro, eso no sé, eso con los años se lo verán los críticos y los pensadores y los señores que escriben de esas cosas que uno hace, ¿no? Pero entonces, lo cierto es que termino haciendo películas con Andy. Uh-huh. Yo participé como en 7 películas de esas de él, el New Restaurant. Aquí se ha sabido. Sí, como Love Dundee, Forest Star, la película que duraba 24 horas. Sí. Bueno, ahí conocí a un gentío, a Mick Jagger, a Yoko Ono, con la cual hicimos cosas también, a Gregory Batka, aquel crítico extraordinario de arte. Pero yo tengo terror, Rolando, de la gente, que es como se dice en inglés, name draper, que es decir, tú conociste a mucha gente, lo importante es que ellos te conocieran a ti te reconocieran, eso es lo que es importante. No, claro, si eso es lo interesante. Porque el programa de uno conoce fulano, y puede hacer una lista. Claro, por supuesto. No, fíjate, lo interesante es que a mí ellos en el fondo me respetaban mucho, porque yo tenía... ¿Tú trabajabas? Yo trabajaba como siempre. Pero ya todavía no trabajabas ni en la parte escultórica ni en la parte plástica. Era, digamos, en tu parte de actuaciones, era más que todo de happening. Era la época de los happenings. Claro, era la época de los happenings, evidentemente, que después de las cosas que suceden y terminan. Claro, que después se transformaron en performance y luego vienen las instalaciones. Sí. O sea, son cosas que yo he estado haciendo desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, sí había un respeto, y como yo siempre he tenido una cosa de carácter un poco distante desde la gente muy famosa, o sea que los trato en la medida de que estamos de igual a igual. Uno del gobierno lejos. Sí, uno del gobierno lejos. O sea, yo jamás en mi vida le he besado las medias a nadie, he chupado medias, ni nada de esas cosas, ni he jalado mecate, porque no creo, me parece absolutamente ridículo. Yo siempre he pensado que uno tiene que mantener una dignidad, y lo que yo te decía el otro día que hablé contigo, que no importa
donde estemos, mira, en Venezuela, en Caucahuita, en Petare, en Nueva York, en Washington, en Kassel, en donde sea, yo pienso, mira, que los seres humanos, todos, el señor el camarógrafo que está aquí, el iluminador, el director, el señor que tiene el cable, o sea, todos tienen una pequeña historia que contar. Hay una función. Y una función que es muy importante en esta sociedad. En la medida de que uno realmente acepte que uno tiene una pequeña historia, eso es muy importante, ¿tú me entiendes? Eso para mí es lo fundamental. Entonces, bueno, que si Andy Warhol le tocó a su historia, hacer su historia en Nueva York, claro, todos los medios de comunicación a la mano, etcétera. ¿Hasta qué momento de tu vida? Yo estuve con ellos, bueno, durante los años 60, ya después cuando yo empiezo con las cosas plásticas. Tú no empiezas a hacer plástica en Venezuela. ¿Tú nunca fuiste pintor de caballete? No, yo dibujaba. ¿Tú nunca dibujaste? Sí, como no, yo dibujé bastante. ¿Sabes dibujar? Sí, como no, yo sé dibujar. Hice también cosas con óleo, pinté cosas en óleo. Pero no fuiste a una escuela de arte plástica nunca. Yo fui no la visitaste siquiera, no la abriste. No, yo fui a la escuela, yo iba a la escuela de artes plásticas donde estaba donde estaba la Seguridad Nacional antes, que sí, exacto, ahí frente a donde está el Hilton ahora. Sí, sí. Yo iba de oyente, o sea, yo asistía y conocía a todos esos muchachos que ahora son son famosísimos, pues, como Alirio Palacio y Régulo, etcétera, que ellos te pintaban allá y algunos daban clases, otros eran alumnos, de Diego Barbosa, por ejemplo, que era alumno. Yo los conocí a todos ellos. Ahora, formalmente yo no me inscribí nunca en ninguna escuela, como formalmente nunca me he inscrito en ningún partido político. Sí. Pero las actitudes estaban ahí, ¿me entiendes? Y yo tenía fe en lo que yo estaba haciendo, por supuesto. Entonces, cuando en Nueva York yo, en un momento determinado, haciendo teatro de vanguardia, teatro de guerrilla, el teatro ese de la calle, el cine de underground, los happening, después vienen los performances, empiezo a hacer... Me meto ya en la cosa objetual, ¿ves? Que son aquella exposición que, por cierto, inauguró una sala del museo tuyo en el año, comienzo del año 75, ¿te recuerdas? Sí, en la santería, que eran todas esas imágenes de los santos en dorado. Por cierto, una vez más, nosotros irrumpimos con una serie de cosas que no se hacían en los museos. Teníamos el son, y teníamos los happenings, teníamos los videos, y teníamos las cosas tuyas, y teníamos todas las cosas que no se hacían. Hiciste un festival de video extraordinario con Margarita D'Amico, que es una cosa histórica, donde vino Nanjun Paik, y donde vino Charlotte Moorman, y Douglas Davis. Douglas Davis, una gente extraordinaria. Eso es lo que te quiero decir, que la historia se va haciendo así, ¿entiendes? De a poquito, pero con coraje, con valentía, porque lo importante es abrir puertas, no cerrarlas. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo toda mi vida he creído que es fundamental. Pero entonces, tú no me has contestado, no me has contestado una cosa que la gente no me va a perdonar, me va a decir, cónchale, qué mala periodista, dejó escapar eso. Lo del príncipe negro, ¿por qué tú te llamaste príncipe? Mira, ¿Quién te lo puso y por qué te vistes de negro? No? Porque yo tengo un amigo, porque no me gusta decirlo, que se pone corbata negra porque decidió que, imagínate el horror, que desde la muerte del Führer, él iba a llevar la muerte. Imagínate lo que eso significa. Pero tú te vistes de negro, ¿por qué? Porque el negro más bien es un color... Nada que ver con el Führer, por todo lo contrario, por Dios. Yo te voy a explicar. Yo me vestía de negro. Siempre. El negro para mí es un color bellísimo. Yo iba a ponerme toda de negra para hacer pandan contigo, pero después dije, Sofía, el rojo y el negro como Stendhal. Bueno, como Stendhal, Le Rouge Noir, aquella novela maravillosa de Stendhal que marcó toda una historia. Bueno, vamos a seguir adelante. Yo firmaba siempre, tú sabes que en las galerías de Nueva York de toda la vida siempre hay unos libritos donde tú entras en los museos, donde tú firmas cuando asistes, ¿no? Sí. Entonces yo siempre ponía El Príncipe del Bowery. ¿Tú sabes que el Bowery es el barrio? Sí, el barrio de la cerveza. De los alcohólicos. Es un chiste, pues, The Prince of the Bowery. Entonces a Warhol le decían, ¿cómo que se llama ese muchacho que trabaja contigo, ese que anda de negro? Entonces Warhol decía, porque le decían el príncipe. Entonces Warhol decía, sí, el príncipe, sí, el príncipe negro. Eso lo empezó a decir él. De ahí viene el mito. Yo no lo sé tampoco. Sí, cómo no. Bueno, ahora ustedes lo saben, lo sabemos todos y estamos todos contentos y nos vamos a la playa el domingo como Melina Mercury, nunca en domingo. Y entonces el príncipe negro, ¿quién es? Es decir, el príncipe negro que pasa por todas esas experiencias no venezolanas, pero que para él no son extrañas, ¿qué viene a hacer Venezuela? Se siente diferente, se siente que aquí estas cosas no suceden. ¿Qué se pone a hacer el príncipe negro cuando deja justamente el Bowery, cuando deja
el Village, el West Village, el East Village, el Soho, también etcétera. eso se ha dejado, porque ahora todo se ha mudado para Chelsea. Ahora todo es Chelsea, claro, sabes que siempre está. Esas son modas, y claro, lo bueno de la moda es que pasa de moda. Sí, qué maravilla, ¿no? sí. Claro, sí, porque las modas son espantosas, yo no creo en las Pero modas. eso sucede en pintura. En todo. Es que es que yo me muero si yo no enseño escultura. Ay, Son las diagonales. tú puedes verlo. Entre otras cosas, Venezuela no puede pasar de moda por su contenido, porque es petróleo. Ajá, ¿ves? Y es lo que yo Pero digo. está fíjate, hermosamente por realizado. ejemplo, muchas gracias, Sofía. Es lo que yo digo, por ejemplo, con el color negro. A mí me causa mucha gracia porque entonces el negro se pone de moda. Entonces en Nueva York todo el mundo se viste de negro. Y después en París todo el mundo se viste de negro. Entonces después pasa. Entonces aparece uno de estos modistas. Entonces dice que no, que eso es un horror, que hay que vestirse con florecita. Todo el mundo se viste de florecita. Y yo sigo igualito. No, para ti es una maravilla. Tú llevas tu... Este es mi escudo y lo llevo desde hace más de 30 años. Y estoy tan orgulloso de eso, igual que con el petróleo, que tengo más de 20 años trabajando en el tema del petróleo, y me dicen que soy pavoso, que me repito, que no sé qué. Eso es mentira. Bueno, oye, una Eso cosa, es yo mentira. hasta ahora nunca he oído decir que el petróleo es pavoso, ni los que lo trabajan tampoco. Bueno, el petróleo, de eso vivimos, ¿eh? De eso Eso hay que defenderlo. Y de ti tampoco, lo que querés es complicado, pero sí, complicado y todo es sumamente puntual. Yo no sé si es porque yo soy tan puntual porque uso el Omega Constellation, y la verdad es que tengo delante de mí no solamente la puntualidad del Omega Constellation, porque trabajé bastante ese programa, porque la cantidad de material de las mejores revistas hablan. Yo me pregunto si no hay en algo, en las cosas tuyas, primero, dos cosas que sí quisiera que no me dejara irme de ellas. Primero, la cuestión del petróleo. Lógicamente, hablar del petróleo en Venezuela es una necesidad. Entonces, la gente dice que el petróleo vive de ti, tú vives del petróleo, ¿no? Porque no es posible estar en el país, trabajar en el país y no hablar del petróleo en los escritos, en los periódicos, aunque ustedes no saben nada de petróleo, cosa que deberían saber. Cuando todo baja, porque somos un país petrolero que no sabemos de otra cosa, pasamos más hambre. Pero, ¿cuándo se te ocurre a ti trabajar el petróleo de una manera hermosa y en función de la pintura? Mira, después de la santería, yo me fui a Europa y me hice un viaje largo en tren, estuve en Vinci, en donde nació Leonardo da Vinci, que por eso es que le dicen, la gente no lo sabe, Leonardo da Vinci, porque era de Vinci, un pueblito extraordinariamente hermoso, que está muy cerquita está al norte de Italia, está muy cerquita de ¿cómo se llama este sitio maravilloso? No es de Verona, ¿Cómo se llama? Espérate. ¿Qué es lo que tiene? Ahorita te digo, porque tengo tantas cosas en la cabeza. Bueno, voy ahí, es cuando hago aquel trabajo, ¿te acuerdas? De las perspectivas renacentistas, que son fotos mías. Sí. Yo me metía en los fotomatones de cada estación de tren, de metro, y hacía fotos. Y entonces las hice tamaño mural y hacía unos dibujos con perspectivas, ¿te acuerdas? Después de eso, yo estoy en Venezuela y es cuando a mí me viene la idea del petróleo. Me acuerdo que me di un viaje al lago de Maracaibo y me entusiasmó tanto cuando vi los balancines, ese movimiento. Tú tenías un balancín en el museo, lo tenemos. No, me lo quitaste. Bueno, tú me lo devolviste, yo te lo iba a dejar. No, yo devolver algo que entra en el museo. Bueno, Sofía, eso no. Entonces te prometo públicamente que te lo mandaré de vuelta. Bueno, porque esa era una gran escultura, bellísima. Una de las bienales que ustedes organizaron, una de las primeras bienales que se hicieron en Caracas. Bueno, lo cierto es que ¿cómo se llama? Que después de eso yo empiezo a trabajar el tema del petróleo, o sea, en mi cabeza, por supuesto, ¿no? Conceptualmente, empiezo a trabajarlo de una manera muy informal y a hacer dibujos y a buscar y empiezo a leer, etcétera. Por supuesto que leo todo lo que se escribió del petróleo, lo de Uslar, lo de Mene. Por cierto que se ha escrito poco en relación con lo que él nos produce. Claro. Tú lo dices en una de las declaraciones. Miguel Otero Silva también, ¿te acuerdas? Con la oficina número 1. Número 1, etcétera. Y por casualidad conozco a Juan Pablo Pérez Alfonso. Imagínate, este hombre tan extraordinario. Aquel ser humano... la suerte de que éramos amigos, Carlos y yo. Aquel ser humano extraordinario, aquel asceta, porque aquel señor era un asceta, era un santo, en el buen sentido de la palabra. Y además recibía muy poca gente, era muy grato. Entonces, yo lo conozco
voy a su casa en Los Chorros. Los Chorros. Fui, por cierto, con mi hermano Iván, que en ese momento estaba comenzando a hacer un libro de entrevistas con él, que es muy bueno, no? que es extraordinario. Entonces, Iván me lo presenta, y yo le digo, mire, doctor, yo soy artista plástico fundamentalmente en este momento, y tengo la idea de trabajar el tema del petróleo. Entonces se me quedó viendo, ¿sabes? Que él era muy, en el fondo, muy sarcástico, ¿no? Y me dice, bueno, yo lo que le puedo decir es lo siguiente, o usted está totalmente loco, o usted es un genio. Las dos cosas se puede ser, ¿no? Entonces, yo no le dije nada, porque yo le tenía tanto respeto a ese señor que me quedé callado y me puse a pensar. Bueno, inmediatamente que me fui a Nueva York, comencé a trabajar el petróleo, que fue cuando lo hice la torre, aquella de bronce, que se exhibió en el Museo Alternativo de Nueva York, es una gran exposición sobre mitos y objetos de devoción. Eso fue en el año 1980. Yo sé cuál es, Eso fue en 1980. Sí. Entonces, la crítica especializada en el momento estaba Gregory Batkono, estaba John Perrol en The East Village Order y en The Village Voice, y me sacaron una foto grande de la Torre de Petróleo y fue muy comentada, pues, porque yo estaba poniendo la Torre de Petróleo como un mito, como un signo, como un símbolo de la sociedad contemporánea, cosas que nunca habían hecho antes, hasta ese momento. Y en una entrevista que me hicieron yo decía que para mí la Torre de Petróleo era tan importante como la cruz de un extremo y como la esvástica en el otro. Entonces, claro, eso creó una controversia y eso agarré mucha publicidad en ese momento, y ahí me di cuenta que había realmente tocado un tema que era importante y que había que desarrollar. Pero cuando uno tiene una mina de oro, que nosotros el petróleo, pero tú tienes tu mina de oro porque todo lo que toca el petróleo, a ti no te es difícil obtener un libro porque PDVSA inmediatamente se entusiasma y los sociólogos se entusiasman. Quizás los pintores tradicionales menos porque sienten que hay otra manera, o los escritores, de expresarlo, pero entonces tú no lo vas a dejar nunca. Yo no lo pienso dejar nunca, como tampoco pienso dejar... Por cierto, tienes un bellísimo proyecto que me dejaste a mí. Sí, cómo no. Sobre eso que yo... Que espero hacerlo contigo en tu museo, ¿ah? Sí, conmigo no, en el museo, con la ayuda de todos mis colaboradores. Sofía, y te lo digo públicamente, ese proyecto lo vamos a hacer el año que viene en tu museo. Yo te dije que el año que viene tengo temor de las fechas, lo único que te lo dije de una vez. Eso lo discutimos después en privado. Mira, a mí me dicen que faltan 10 minutos para un programa de esos como los películas de Warhol, que debían durar 24 horas. Muchas gracias, Sofía. Y me dicen que hable del museo. Para mí es muy difícil hablar delante de ti de nuestro museo, porque realmente sé que te sientes tan cómodo en él, ¿no? Pero claro, ¿cómo vas a decir? Todo lo contrario, yo me siento estupendamente bien. Pero podemos hablar, por ejemplo, de una mi primera exposición la hice en tu museo. Mi primera exposición plástica la hice yo en tu museo. ¿Sabes que me da mucha pena decir que la mayoría de las cosas, la mayoría de los políticos tuvieron su primer programa en Buenos Días, que la mayoría de los pintores los puse por primera vez? Pero ¿sabes una cosa que me gusta mucho hacerlo? Sofía, ¿sabes una cosa que no hemos dicho, que es muy importante? La mejor revista que todavía no ha sido superada, y esto no es jalando al tablero de mecate, de arte que se ha hecho, se llama Cal. Una revista extraordinaria, que ahí yo jovencito yo salí en esa revista como Ignacio Cabruja, mi gran hermano, con un artículo extraordinario que escribió, ¿cómo se llama este señor estupendo, Caprile? No, Caprile, estamos hablando de los 60. Enrique Caprile era que se llamaba, ¿cómo se llama? Que era sociólogo, que es un espectáculo que yo monté con José Ignacio, que fue un espectáculo muy avanzado para la época de multimedia, de mix media, que se llamaba Testimonio. Pero fíjate una cosa, estás tú por un lado. Osvaldo Caprile, un hombre de una inteligencia extrema. No sé, pues más nunca he sabido nada de él, pero estoy seguro que debe estar muy bien. Pero, es decir, tú no concibes que pueda haber una expresión vamos a decir plástica, artística, o que tenga algo que ver con color y forma, porque al fin y al cabo, si no tendríamos que entrar en las letras o en la música, pero es color y forma porque tú eres un artista plástico, que no sea los happenings. Por ejemplo, yo sé que tú estimas muchísimo a Soto, ¿no? Muchísimo. Ustedes se quieren mucho. Yo quiero mucho a Soto. Bueno, Soto y yo somos amiguísimos. Él te quiere mucho a ti también. Es uno de los artistas más importantes de este siglo. Ahí lo digo, y no lo digo ahorita, tengo 20 años o más diciéndolo, sin duda. Yo creo que realmente es de esas cosas que no son mitos.
Es un avanzado, él es un verdadero creador, él es un avanzado. Y eso sí pueden hablar de ciencia y arte sin empezar a usar términos que no conocen. Claro. Pero hoy día casi el que no está en, digamos, en instalaciones o eso, lo ven con un poquito de cosas. Por ejemplo, en la sala Picasso nuestra, bueno, sí, cómo no, pero resulta que, qué sé yo, no quiero decirlo por mal porque tengo mucho aprecio por la labor que hace primero Taller, el gran esfuerzo, pero entonces lo que sería valioso sería Tunga, porque entonces, qué sé yo, Frangélico no serviría. Porque serviría es que eso es absurdo, Sofía. Mira, o sea, a mí me parece ridículo, te lo voy a decir con toda sinceridad. Estoy de acuerdo contigo. Eso de la pintura está muerta, pero la pintura no está muerta si todos venimos de la pintura, por Dios. La pintura no está muerta, eso es mentira. Nunca muere, nunca. Y la pintura nunca morirá. Lo que existe son malos pintores, que es distinto, ¿tú me entiendes? Como han existido en todas las épocas de la historia. Y siempre en la historia quedará gente como Picasso. ¿Hay algún pintor bidimensional o tridimensional fuera de Soto que vamos a decir que con el cual te comunicas? No es que te digo que te guste o no te guste, pero con el cual tú tienes una comunicación. ¿Cómo no? Por ejemplo, Hansel Kiefer. Ajá. Hansel Kiefer es un pintor que él utiliza elementos, no solamente pintura, sino que utiliza paja, monte, árboles, pero plomo, antes de eso usaba muchísimo la tela del color. Yo cuando conocí las primeras cosas... Claro, por supuesto, aquellos Pero laberintos tú no crees que hay que saber mucho eso para poder llegar al otro. Pero claro, pero por supuesto. Mira, Santillana decía una cosa extraordinaria. Aquellos que no se recuerdan del pasado están condenados a repetirlo. Y yo digo lo siguiente, sin quererme comparar con Santillana, por supuesto. Pero aquellos que no conocen el pasado, ¿ves? No pueden hacer nada. Van directamente a la repetición. Ese es el problema. Yo creo que, mira, la pintura nunca va a morir. Eso también ahora los libros con la computación. Yo hago computación, son los libros... Pero uno no puede dejar ¿Cómo tú vas a decir semejante barbaridad que entonces la computación, el internet, el CD van a acabar con los libros? Eso es mentira. Cada día se publican más libros y cada día se publican libros más lindos. Yo mismo acabo de publicar un libro estupendo que te lo regalé, por Dios. Y cada día se publican más cosas. Eso es mentira. La pintura nunca va a morir, ni tampoco va a morir la publicación de libros. Eso es absurdo. Lo que sí le tengo yo mucho temor, como te dije al comienzo, Sofía, de lo de la cosa de las modas. Lo mejor de las modas es que por supuesto pasan de moda, ¿me entiendes? Pero tú no crees que el príncipe negro pase de moda y digan, caramba, pero ¿hasta cuándo? Y el petróleo, y él vive el petróleo, y entonces ahora pone una tela negra y resulta que es una gran cosota. Y, ¿tú sabes cómo, no? Yo me acuerdo porque oí ese comentario en la bellísima instalación que hizo María Elena Ramos en Bellas Artes, me encantó. A mí me gusta mucho. Muchas gracias. No, pero eso no importa, yo no entré en discusiones sobre el que eso se encarguen los demás. Pero fíjate, a mí el temor que me da, que lo estaba hablando con un gran amigo mío, con Julio Pacheco, que tú conoces, el pintor. Un buen pintor y además escribe muy bien de arte. Porque, yo no sabía. Sí, escribe muy bien. Estábamos hablando precisamente de algo, un detalle. Ahora entonces el que no hace instalaciones, entonces no está en nada. No hace nada. Pero eso es un absurdo. Están creando una academia de las instalaciones. Y además eso es malas muchas veces, porque la gente se ve obligada. Porque también hay cosas muy malas. Yo veo unas instalaciones que son, primero, eso no son instalaciones. Eso solamente es una muchachita o un muchachito que se le ocurre agarrar y poner que es un objetico por aquí, una cosita por allá, una cosita por allá. Ya es una instalación. Pero por Dios santísimo de Sacramento, existe una cosa llamada el gran rigor en todo lo que uno hace. Y uno no puede perder de vista la disciplina, la organización y trabajar muchísimo. Hay una cosa que me dijo Soto hace como 30 años que nunca me he olvidado. Soto, acuérdate que yo hice la primera exposición de Soto. Sí, claro. Soto es un trabajador y por eso, además de su talento, insigne, ha llegado a donde ha llegado. Pero por supuesto, Soto me dijo a mí una cosa que nunca se me olvida. Mira, vale, el trabajo de un artista es 10% o 5% de talento y el 80-90% de trabajo, y yo creo en eso. Bueno, por eso es que yo defiendo tanto lo profesional. Yo se lo digo a mis hijos, si ustedes son inteligentes, 5% de inteligencia y el resto del trasero que se pegue a la silla. Claro, por porque no se puede. Esos escritores geniales. Mira, todos los escritores que yo he conocido, que son por cuestión casi matrimonial, muchos, todos trabajaban todos los días, todo el día escribían, todo el día leían. Claro que sí.
Bueno, nosotros no hemos hablado del Príncipe Negro. Resulta que es un fantasma que pasó por aquí y nos dejó un gran deseo de entrevistarlo de nuevo. Bueno, pero esto nos da pie para otra entrevista. Para, claro, bueno, que sí, 24 horas. Cuando inauguremos tu exposición, en tu museo, que va a ser pronto. En nuestro museo. En nuestro museo, entonces vamos a entrevistar al Príncipe Negro. Pero si nos ponemos de acuerdo los dos para entrevistarlo. Claro, porque después se nos va y no se sabe. El Príncipe Negro es un tipo terrible, porque entonces él, tú sabes, él es como un camuflaje. Eso creo yo. Sí, él es un camuflaje. Yo creo que no existe. Sí, yo creo que alguien le hace las cosas. Es una invención. Tanto así que, bueno, si yo me llevo esto no pasa nada, porque como no existía, a lo mejor como el petróleo va desapareciendo, yo me lo llevo como que... Por cierto, que aquí hay un afiche bellísimo con el cual yo quisiera, si Marco Bandel me lo permite iluminar, que es un barril sin fondo como Rolando Peña. Bueno, y fondos no tengo, la verdad, lo que tengo es imaginación y muchas ganas de vivir hoy, y mucha fe sobre todo. ¿Pero fe en qué? ¿Ah? En mi trabajo, en ti, en Venezuela, en el país. Bueno, muchas gracias, hasta prontísimo. Hombre, Sofía, muchas gracias a ti, muchas gracias.